Muy buenas tardes. Quiero primero agradecer por la aceptación a la presentación de este trabajo por parte del Comité Organizador del Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad. Quien les habla, Yasmín Beatriz Anzules Guerra, conjuntamente con el doctor José Emiliano Hernández y la doctora Lizeth Betancourt Castellanos, somos los autores de este trabajo titulado Caracterización clínico-histopatológica de la gastritis crónica. La gastritis es una afección inflamatoria acompañada de cambios estructurales de la mucosa gástrica, con un curso agudo crónico, siendo uno de los hallazgos más comunes mediante medios endoscópicos en la población general. Su etiología es multifactorial. Sin embargo, el descubrimiento de que el Helicobacter pylori es el agente causal ha encauzado el progreso natural y el pronóstico de esta patología en los últimos años. Esta bacteria gram negativa se la asocia con el daño progresivo de la mucosa gástrica y se relaciona con enfermedades como la úlcera gástrica, úlcera duodenal, adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico mal. Otros hallazgos identificados son los medicamentos, como los AINES, la mala alimentación, los parásitos intestinales, los antecedentes familiares de úlcera y gastritis, las coagulopatías, la uremia, la cirugía mayor, el envenenamiento, la tuberculosis digestiva, enfermedades autoinmunes, el alcoholismo, el tabaco y el estrés, que actúan desencadenando y modulando el progreso de la enfermedad. En general, la prevalencia de la gastritis ocurre en más de la mitad de la población mundial y de acuerdo a su clasificación, la gastritis tipo A es el subtipo menos común, con una prevalencia de alrededor del 1 al 2%, el tipo B es el subtipo más común, afectando aproximadamente a 2/3 de la población mundial. Se lo asocia con la infección por Helicobacter pylori y el tipo C, que es el segundo subtipo más común, se lo vincula con el alcohol y los antiinflamatorios no esteroideos. De hecho, el Helicobacter pylori muestra una prevalencia variable. En el continente africano ha alcanzado hasta un 70%, mientras que en Oceanía es menor, 24%. Sin embargo, en la región de Centroamérica, específicamente Costa Rica, resultó alcanzar el 79.4%. En México, el estudio realizado por Sánchez y colaboradores en una población de entre 18 y 80 años reveló que el hallazgo endoscópico de Helicobacter pylori para la gastritis crónica alcanzó el 85.7%. Asimismo, en Ecuador se han reportado los resultados del estudio de Romero y colaboradores, quienes establecieron que esta enfermedad es una de las consultas más frecuentes en el servicio de gastroenterología, alcanzando los altos porcentajes reportados a nivel mundial, llegando a superar el 70%. La clínica varía desde asintomática hasta hallazgos erosivos en endoscopía. Otros pueden desarrollar síntomas dispépticos sumados a los hallazgos histológicos que confirman su diagnóstico. Se han postulado varias clasificaciones de la gastritis, la mayoría utilizada prácticamente en los criterios clínicos, factores etiológicos, endoscópicos, patológicos, no existiendo una clasificación totalmente aceptada. Dentro de esta, la más útil es la clasificación actualizada de Signe, basada en los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y el grado de daño. A partir de esto nace este estudio, teniendo como objetivo describir las características clínicas, histopatológicas y endoscópicas de una población con gastritis crónica. Material y método. Se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo y retrospectivo. La población estuvo constituida por 49 pacientes que acudieron a la consulta externa del área de gastroenterología, quienes presentaban lesión gástrica crónica de ambos géneros y de edad comprendida entre 18 y 65 años, que residían en la provincia de Los Ríos, a quienes se les había realizado una biopsia y también los estudios endoscópicos durante septiembre de 2017 a septiembre de 2018. Las variables incluidas en este estudio fueron la edad, el género, los síntomas, los factores etiológicos y el tipo de gastritis de acuerdo a la clasificación de Signe. Se guardó la confidencialidad de la información, salvaguardando la integridad de los pacientes al momento de la recolección de datos. Se incluyeron variables categóricas y numéricas. Dentro del proceso de recolección de información, los datos fueron sometidos a procesos estadísticos, descriptivos y de frecuencia absoluta y porcentaje. La plataforma utilizada para el análisis de datos fue Excel 2016.
Dentro de los resultados tenemos acá la distribución de la población de acuerdo a la edad y género. En este caso podemos observar que el mayor porcentaje estaba entre la edad comprendida de mayores a 40 años hasta los 65 años. De 41 a 50 años con el 36.73%, mientras que los de 51 a 65 años 18.36%. Prácticamente podemos evidenciar que aproximadamente el 56% de los pacientes de este estudio presentaban una edad mayor a 40 años. Esto prácticamente se alinea con otros autores, donde la edad de mayor predisposición en los pacientes era la de mayores de 40 años con una media de 44 y se antepone de forma parcial con un estudio que sugiere un riesgo de 23 veces más alto en mayores de 50 años para el desarrollo de esta patología. En relación al género, los pacientes de estos pacientes vemos que ha predominado el masculino con 65.30% sobre el femenino en una relación de 1.8 sobre 1. Esto concuerda con García y colaboradores donde el sexo masculino representó el 62.3%. Este hallazgo fue contrario con lo reportado por Du y colaboradores, en donde existía prácticamente un predominio femenino con un 51.2%. De la misma forma, un estudio realizado en Cuba mostró un predominio del sexo femenino con un 63.2%. Consideramos que la razón de esta dramática discrepancia se debe justamente a que esta patología afecta a ambos sexos por igual y sobre todo va relacionada con los hábitos de alimentación, uso de medicamentos, el ambiente y la genética. En cuanto a la sintomatología presentada, podemos observar que la epigastralgia conjuntamente con la sensación de acidez estomacal fueron los síntomas más frecuentes. Hallazgos que están en consonancia con la revisión realizada por Romero, quien postula que esta molestia alcanza hasta el 45% dentro de la clínica de la gastritis, mientras que la sensación de acidez estomacal alcanzó en el presente estudio un 34.69%. A pesar de que estos síntomas no son propios de la enfermedad, se les atribuye con frecuencia. En el caso de este síntoma, se sabe que cede con la ingesta de alimentos, sobre todo leche, aunque luego del intervalo de la digestión de los alimentos y el paso al duodeno, el ácido clorhídrico secretado para la digestión queda en el estómago, lo cual agudiza los síntomas. En cuanto a los factores de riesgo identificados, podemos observar que la positividad para H. pylori alcanzó el 86%. Esto se apoya con lo reportado por Suárez, quien evidenció la relación de la lesión crónica con H. pylori, aislando a partir de cultivos endoscópicos en el 80.6%. Y coincide con otras investigaciones como la de Martínez, que encontró la presencia de positividad de H. pylori en el 83.3% de los pacientes estudiados y Rodríguez alcanzó hasta el 93%. Nuestros resultados se contraponen con aquellos publicados que reportan un porcentaje menor al 39.1%, 67% y 69.4%. Es importante destacar el papel que juega el H. pylori en la progresión de la enfermedad por su interacción con el huésped y se lo ha asociado como factor causal de gran implicancia en el desarrollo de cambios inflamatorios crónicos, conduciendo a la atrofia de la mucosa, favoreciendo una disbiosis y es catalogado como un carcinógeno tipo 1. Otros resultados en este estudio revelaron que los agentes exógenos como los AINES y la alimentación inadecuada y el consumo de alcohol y el tabaquismo se presentaron en el 63% de los pacientes, coincidiendo con lo encontrado por Duquesne, donde los agentes exógenos estaban en más de un tercio de la población estudiada. De acuerdo a la distribución de los pacientes por los hallazgos endoscópicos e histológicos, podemos observar que en cuanto al diagnóstico endoscópico, los pacientes con gastritis se obtuvo que la lesión no erosiva se presentó en el 73% de estos. Estos hallazgos coinciden generalmente con investigaciones que arrojan que esta forma, la no erosiva, es la más frecuente, como lo determina Fabra y colaboradores en su estudio, donde identificaron a esta lesión no erosiva en el 76% de los casos, y también tenemos el estudio de Ayala y colaboradores, donde las lesiones no erosivas alcanzaron el 79%.
En relación a los resultados de la biopsia, se encontró que la gastritis antral estaba presente en el 80% de los casos. Dentro de esta, la forma no atrófica fue superior a la atrófica, mientras que la pangastritis ocurrió en el 20% de los casos, donde prácticamente sucedió todo lo contrario. La forma atrófica prevaleció sobre la no atrófica. Cabe recalcar también que dentro de ambas formas, atrófica y no atrófica, de compromiso antral o pangastritis, la que más estuvo presente fue la forma no atrófica antral moderada. Estos hallazgos se ajustan con lo presentado en otras series donde existió primacía de la forma de gastritis antral sobre las demás clasificaciones. A esto se le debe agregar que la acción del ácido clorhídrico se asienta en esta zona, donde predominan las células parietales y es el sitio de mayor aislamiento del H. pylori, bacteria que se la responsabiliza de lesionar la mucosa gástrica, sobre todo por la acción de sus enzimas, como la ureasa, proteasa y fosfolipasa. Asimismo, se la considera que posee un factor activador plaquetario causante de una oclusión trombótica a nivel de los capilares superficiales, generando una mayor severidad lesional. Además, existen observaciones consistentes con la opinión de que un estómago normal, la gastritis crónica no atrófica y la gastritis atrófica son eventos consecutivos en una población ligada al H. pylori y a la edad. Cabe señalar que la presente investigación tiene algunos inconvenientes. El primero es que se trata de un estudio observacional y retrospectivo, con un número reducido de pacientes que puede influir en sesgo y los resultados obtenidos. En conclusión, predominaron en el grupo etario mayor a 40 años los casos de gastritis crónica, siendo los factores de riesgo de mayor prevalencia la infección por H. pylori y los asociados al consumo de AINES, la mala alimentación, el alcoholismo y el tabaquismo. Los síntomas más frecuentes en la población estudiada fueron la epigastralgia y la sensación de acidez estomacal, y la variedad endoscópica fue la no erosiva, y la histopatológica fue la no atrófica antral moderada. Muchas gracias.